de Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2024, con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos, les cuento, no íbamos a hacer programa porque Carlos Hurtado se negaba. Dice que él está de vacaciones y no tiene por qué estar aquí a esta hora, en este programa, pero lo tuvimos que obligar, ¿me entendés? Entonces aquí estamos al aire. No es verdad. Bueno, felicidades a doña Maruca, mañana está de cumpleaños. María Hilda Barquero España, conocida como Maruca, trabajó muchos años en la radio hasta que se jubiló. Ya tiene como 10 años, no, más de 10 años jubilada. Doña Maruca, mañana con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y ya tiene tataranietos, doña Maruca. Increíble. Larga vida, doña Maruca. Muchas cosas que hablar, porque, bueno, ayer el New York Times y más tarde Le Figaro, el diario de la derecha en Francia, bueno, ahí todos de derecha, el diario de mayor antigüedad, ponerle, pues, en Francia, informaron de que los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia han autorizado a sus oficiales de inteligencia, a sus oficiales expertos en satélite y en armas teledirigidas, los autorizaron, y ellos, los que están destinados en el territorio de Ucrania, los autorizaron para que lancen los misiles que ya posee Ucrania, que los lancen a la profundidad del territorio de Rusia. No es que autorizaron a Ucrania, eso es mentira, autorizaron a sus propios oficiales, los oficiales de la OTAN que allí están, para que ubiquen objetivos y los lancen. Y tienen una posibilidad de hasta, algunos dicen 200, otros dicen que 300 kilómetros en la profundidad del territorio ruso. No llegan hasta Moscú, pero podrían hacer mucho daño, sobre todo en instalaciones eléctricas, de comunicaciones y almacenes de armamento. Podrían hacer mucho daño. Y por supuesto los objetivos civiles. Hay que ver que los ucranianos se metieron a la provincia de Kursk y ahí han asesinado a decenas de civiles. Incluso han destruido viviendas con la gente adentro. Ha sido espantoso lo que han hecho en Kursk, que queda en la frontera con Ucrania. Pero lo que ha ocurrido no es que autoricen a Ucrania, no crean eso. Ucrania no tiene capacidad. Su personal no tiene capacidad de lanzar esos misiles, no lo saben usar. Pero además, Ucrania no tiene satélite, la red de satélite está en manos de Estados Unidos. Lo maneja sobre todo Elon Musk, que ahora va a ser funcionario de Donald Trump. Musk dijo de que era una locura, que no sé qué, no sé cuánto, después que salió la información ayer. Pero no hay que creerles a ninguno de ellos. Entonces, ¿es probable que ocurra? Sí, es probable. Probable, ¿verdad? Pero ¿será que en las circunstancias actuales lo hagan? Porque Rusia ha dicho claramente que una acción de esa envergadura implicaría estado de guerra entre Rusia y los miembros de la OTAN, que incluyen a Estados Unidos. Entonces, si ya Francia se mete y además se mete Londres, o sea, París y Londres. Y una vez dijo Putin, un funcionario de Rusia más bien dijo, es que uno de los misiles hipersónicos de Rusia es capaz de llegar a París en tantos minutos.
escalará hasta una guerra de esas proporciones. Cualquier cosa es posible cuando los locos, los fanáticos sionistas y nazis están al mando de los países más poderosos del capitalismo, que son precisamente esos tres, Somalia, Alemania, que ahí anda llorando. Yo ahora hasta llamó por teléfono a Putin, ¡ay, ayúdame! Después de las chanchadas que ha hecho a lo largo de estos 2 años y medio, casi. Sí, 2 años, casi 3 años ya. Pero bueno, el caso es ese, pues. Entonces hay mucha alarma en determinados segmentos de la sociedad, sobre todo en Occidente, de que esto pueda escalar a una guerra nuclear. Sí puede hacerlo. ¿Por qué lo hace Biden? Hay distintas opiniones, pero digamos la predominante entre los analistas rusos es que es una trampa para Trump, es ponerle demasiados escollos a Trump para que pueda eventualmente, porque eso también está en la cola de un venado, puede entablar negociaciones directas con Putin para dar por cerrado el caso Ucrania. Entonces dejarle la trampa, ya vamos a escalar la guerra, ya le dije a los oficiales yanquis que tenemos ahí que lancen los misiles y ya verás vos qué haces con eso. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde van a golpear? Ya le dije, si acaso lo hacen, ya les dije, pues, sistema eléctrico, plantas eléctricas de distinta naturaleza, de armas, almacenes, ¿verdad? El sábado lanzó un ataque durísimo Rusia, simultáneo a muchísimas instalaciones militares y eléctricas ahí en Ucrania. Fue muy duro el ataque, ¿verdad? Entonces, esta es una venganza de Biden, de los demócratas, pues, contra Trump y dejarle el campo minado, pues. Dice Alexander Dugin, que es un filósofo ruso de derechas, nacionalista de derecha. Aún así, dice, un perdedor moribundo de mente débil ha decidido iniciar una guerra nuclear encubierta. Esta es la última oportunidad de los globalistas para evitar lo inevitable, la revolución de Trump. La situación, dice Dugin, es extremadamente peligrosa. La estrategia de los globalistas es clara: iniciar una guerra en toda regla contra Rusia antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Menuda banda de asquerosos están hechos. Este es el punto de inflexión. Podría ser en cuestión de horas. Mucho depende de la elección de objetivos del enemigo. Una desesperada espiral de violencia. Y entonces se pregunta Dugin, que tiene mucha influencia en determinados segmentos de la sociedad rusa, ¿a quién deberíamos golpear en respuesta si Estados Unidos ataca, por ejemplo, la región de Kursk con estos misiles? Y entonces dice la pregunta más importante, ¿y no deberíamos atacar de forma preventiva? O sea, si sabes que te van a atacar, prevení y ataca vos. En esencia, dice, Biden ha declarado hoy la guerra a Rusia. Todo el mundo entiende lo que es más aterrador. No se puede descartar que seamos los primeros en atacar. Pero aún tenemos la opción de responder a Ucrania sin golpear directamente a quienes empujaron a la humanidad hacia la guerra nuclear. Pero esta vez de manera seria y con herramientas serias. Entonces, puede ser que escale, puede ser que no. Recuerden que ahí están Blinken, está Biden, están tipos asquerosos, están ahí de mandamases todavía en Estados Unidos, o sea, tienen los botones nucleares todavía. Entonces además son sionistas, perros rabiosos del sionismo. También lo son los de Trump. El otro día comentaba con un compañero que, en mi opinión, el sionismo es el mayor peligro para la humanidad. El sionismo mundial, porque el sionismo no es una fuerza que solo está en el Estado de Israel, para nada. Mandan en Estados Unidos, mandan en el Reino Unido, mandan en Francia.
mandan en muchos países. El sionismo, para mí, el sionismo es la fuerza más peligrosa para el destino de la humanidad. Y hay que aniquilarlo, hermano. Es la verdad. Son las 6:42. Hemos estado, durante mucho tiempo hemos estado leyendo, escuchando, conversando. Y hay mucha gente que cree, muchos compañeros y compañeras creen que el surgimiento y la consolidación del BRICS, del conjunto de 11 países que forman el BRICS, comenzaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, entre otros, ¿verdad? Irán, que eso significa que ya está listo y servido el imperialismo. Y esto creo que es un error. El imperialismo tiene mucha fuerza todavía, mucha fuerza militar, económica y sobre todo cultural. Ha permeado grandes segmentos de la sociedad en todo el planeta. Y entonces, es verdad, hay un declive inevitable. Y es verdad, el imperialismo terminará liquidado. En el corto tiempo histórico, que pueden significar décadas. Recuerden que la historia se mide por siglos, periodos de siglos. La edad, el primitivismo, el esclavismo, la Edad Media, ¿no? Todo eso tardaron siglos, muchos siglos. El feudalismo que empezó a principios del segundo milenio y terminó, todavía había señores feudales a principios del siglo XX. Claro, como sistema hegemónico ya no, pues con la Revolución Francesa empieza su derrota, pero no fue la derrota total. Entonces, creo que hay que ser cauteloso y sin dejar de persistir, de estar en el empeño de consolidar esa unidad, ese nuevo mundo que empieza, la alborada del nuevo mundo, que no sabemos, a fin de cuentas, cómo va a concluir, que vamos viendo que están los determinados pilares que han emergido y que parece que son los de mayor solidez, como el respeto a la soberanía nacional de cada país, el respeto a la autodeterminación, la cooperación y no la competencia, la solidaridad y no la imposición, el recurso al diálogo y no a la guerra. Todo eso son pilares importantísimos que deberían de ser parte de las relaciones entre la humanidad desde hace décadas. Pero bueno, los yanquis y los imperialistas europeos han hecho de eso polvo, porque han tratado de imponer sus reglas o han impuesto sus reglas para saquear los recursos materiales y humanos de todos los países empobrecidos, ¿verdad? Pero eso, o sea, leí el otro día a un filósofo mexicano, Fernando Buenabad, escribió en Cuba Debate un artículo que se llama Filosofía de la lucha, ¿qué sentido tienen nuestras batallas? Y tiene un concepto importante, me parece a mí, pues. Dice Fernando Buenabad, la lucha es un esfuerzo constante por romper las cadenas de la opresión mientras se forjan nuevas formas de existencia y coexistencia más justas y equitativas. Es un proceso que no solo enfrenta lo existente, sino que también imagina y promueve lo deseable, lo posible, lo realizable,
en un perpetuo movimiento hacia la emancipación y la autodeterminación colectiva e individual. Que es que, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo este hombre? Yo siempre lo leo, me parece que es muy útil, uno aprende bastante con Fernando Buenabad, se dedica sobre todo a la semiótica. Dice, en otras palabras, hombre, la lucha es algo constante y dialéctico, va y viene, se entrelaza con otras cosas, ¿verdad? Entonces mientras vas rompiendo las cadenas de opresión, también vas construyendo lo nuevo. No es solamente que te vas a liberar, sino que vas construyendo lo nuevo. ¿En qué consiste lo nuevo? Y esa es tu oferta para agrupar a cada vez más pueblos, más países. Y eso es lo que ha hecho el BRICS. Y yo creo que el mejor ejemplo lo da los chinos. Me parece a mí que Xi Jinping es el que más clara tiene la película de cómo debe ser los BRICS. Y además que lo va poniendo en práctica China. Y ya tiene décadas. Lo va haciendo en todos los países donde llega. En América Latina, en África, en mismo Asia. Pues. Ahorita Xi Jinping estuvo en Perú, en la cumbre de los países del Pacífico, ¿verdad? Ahí se encontró con Biden. China hizo ahí el puerto más grande de Sudamérica, por lo menos de Sudamérica, cuidado de América, ¿verdad? Una inversión multimillonaria. Y fíjate, China ha sostenido esa inversión y esas relaciones a pesar de los vaivenes de la política peruana, que es muy corrupta, opresiva del pueblo peruano, la actual, que ocupa el Palacio Presidencial, llegó ahí por un golpe de Estado, tienen preso al presidente legítimamente electo y de ahí llegó Jinping. O sea, lo que ha hecho China es sobreponer sobre los vaivenes políticos coyunturales las relaciones de Estado. Eso es lo que ha hecho China. Y además tiene intereses poderosos. No iba a desperdiciar la inmensa inversión en el nuevo puerto que acaba de hacer, pues, ¿verdad? Entonces ahí Jinping dijo algunas cosas interesantes que quiero compartirlas con ustedes, ¿verdad? Dice Jinping que la humanidad tiene 7 experiencias e inspiraciones que Estados Unidos y China deberían tomar en cuenta en sus relaciones bilaterales. Recordemos que en el 2023 Jinping y Biden se encontraron en San Francisco, en la cumbre anterior de estos países, los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Se encontraron en San Francisco, entonces la primera reunión desde hace 2 años. A ver, 2023 fue, sí, creo que sí, el año pasado, 1 año. Entonces él mencionó estas 7 experiencias. Tener una percepción estratégica correcta. Adecuar las palabras a los hechos. Tratarse como iguales. No desafiar las líneas rojas y los principios fundamentales. Llevar a cabo más diálogo y cooperación. Responder a las expectativas de la población y dar un paso adelante para asumir las responsabilidades de los países principales de las potencias. Vamos a desglosar esto. Primero, debes tener una percepción estratégica, o sea, ¿cuál es tu camino a largo plazo? Y además tiene que ser correcta, es decir, adecuada a las circunstancias actuales. Por ejemplo, ahorita llega Trump a la presidencia y él cree que llega al mismo mundo que él dejó hace 4 años. Y nada que ver. El mundo ha dado un cambio enorme en 4 años. Es enorme. Para comenzar, lo que hablábamos hace un ratito, la consolidación del BRICS. Para comenzar. Dice él que él es brother de Kim Jong-un, el jefe de Estado, el presidente, el líder de Corea Democrática. Sí, él era brother de ese líder hace 4 años, pero él ya cambió. Entre otras cosas, reconstruyó las relaciones con Rusia y con China. O sea, las cosas son diferentes ahora. No es el mismo mundo, pues. Entre otras cosas también porque cada uno de estos países, Rusia, China, Nicaragua, por supuesto, tenemos una visión estratégica correcta. O sea,
tenemos objetivos a largo plazo y desarrollamos una estrategia para alcanzar esos objetivos. Durante ese camino vamos construyendo alianzas. A veces algunos aliados quedan en el camino, a veces encontramos nuevos aliados que antes no lo eran y vamos construyendo nuestro camino. Mientras tanto, también vamos luchando contra el imperialismo, claro que sí. Es las dos cosas de manera simultánea, ¿verdad? Adecuar las palabras a los hechos. ¿Qué le está diciendo Jinping a Biden? Hombre, sé consecuente. Si decís una cosa, hacelo. Pero no digas una cosa y haces lo contrario. O sea, es de sentido común, ¿no? Tratarse como iguales, parece esto una cosa, todo el mundo lo hace, eso no es cierto. Nosotros sabemos que eso no es cierto. A nosotros, a los nicaragüenses, las potencias europeas o yancas o asiáticas, la que sea, nos han tratado como menos, como inferiores, como pobrecitos, como chiquititos, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros los mandamos al carajo, entre otras razones, por supuesto. Y por eso tanto reconocemos las relaciones con China, con Rusia, porque nos tratan de igual a igual, en pie de igualdad. Somos chiquitos, sí, pero merecemos tanto respeto como cualquier otro. No más que nadie, sino como cualquier otro, en pie de igualdad. Después dice, no desafiar las líneas rojas, ya vamos a hablar de cuáles son las líneas rojas de China, y los principios primordiales, fundamentales. Sí. O sea, no te pongas, no querrás pasar lo que yo no te voy a permitir, porque entonces nos vamos a llevar mal, hombre. Es más, no querrás violar principios fundamentales, la coexistencia pacífica, el respeto a mi soberanía y a la autodeterminación. No violes eso, porque eso nos va a llevar a mal camino. Eso le está diciendo Jinping a Biden. Llevar a cabo más diálogo y cooperación, en lugar de estar peleando, en lugar de que te arreches por algo que yo hago o porque yo voy adelante que vos, y entonces vos tomes medidas de represalia, no, mejor dialoguemos, cooperemos, le dice Jinping. Esto es muy importante, responder a las expectativas de la población, es decir, responder a lo que quiere la gente. La gente, en primer lugar, como nos dice Daniel día y noche, en primer lugar lo que la gente quiere es paz. En segundo lugar, seguridad. En tercer lugar, condiciones para progresar. Bueno, tienen que hacerle caso a lo que la gente quiere. Eso es lo que le dice Jinping a Biden. Y después le dice, y además, asumamos nuestras responsabilidades. Si nosotros somos potencia líder, asumamos lo que somos. Seamos responsables. Esas son las 7 experiencias que Jinping le reseñó a Biden allí en Perú. Pero entonces además reveló que le había recordado a Biden cuáles son las líneas rojas de China, cuáles son las cosas que no puede permitirle China ni a Estados Unidos ni a ningún otro país. Primero, respeto mutuo. Segundo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa como principio para gestionar las relaciones bilaterales. Tercero, salvaguardar resueltamente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. Y cuarto, llevar adelante la tradicional amistad entre los pueblos chinos y estadounidenses. Son principios inalterables. Y dice Jinping, el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China son el fundamento político de las relaciones entre ambos países. Deben respetarse siempre. La cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, el camino y el sistema de China y el derecho al desarrollo de China
son 4 líneas rojas para China. No deben ser desafiadas ni cruzadas. Y además le lanzó una advertencia a Estados Unidos: no se metan en las disputas fronterizas que hay en el Océano Índico-Pacífico, la disputa por el mar meridional de China, que está metido Filipinas, Indonesia, Japón. No se metan, porque nosotros defendemos firmemente nuestro territorio, la soberanía y los derechos y los intereses marítimos de China en el mar meridional de China. ¿Estamos claros? Entonces, yo creo de que quien más clara tiene la película es China, ¿verdad? Y ahí van, o sea, ellos tienen, es la sabiduría china, siglos, mano, qué sé yo, 7 siglos de sabiduría acumulada. No solo es Confucio, es la sociedad china. Han pasado por todo y han logrado ir construyendo una nación tan poderosa. China hace 40 años era un país empobrecido, penetrado, con muchos atrasos, no solamente en términos de nivel de vida, sino también de desarrollo tecnológico y demás. Y hoy China es una potencia mundial. En pocos años va a ser la primera potencia mundial, si acaso no lo es ya. Ese es un éxito enorme y lo ha hecho bajo la dirección del Partido Comunista de China, a mucha honra, con el ejército el Ejército Popular de China, que además no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de así, que no puedo decir eso, y dice claramente: el Partido Comunista es la fuerza rectora del Ejército Popular, del Ejército del Pueblo de China. Lo dice claramente. Y así debe ser, hermano. Así debe ser. Son las 6:59. Una última cosa, porque yo quiero hablar ahora, contarles algunas cosas también de nuestro héroe. Y vamos a recuperar los testimonios de algunos compañeros y compañeras sobre 3 eventos o 4 eventos. Lo vamos a hacer después de la pausa, pero antes vamos a cerrar este tema inicial. Bueno, espérame, si se me había olvidado. ¿Cómo no voy a hablar del narcotraficante? Fíjate que el nombramiento de Marco Rubio como canciller de Estados Unidos, que lo hizo Trump el viernes, lo confirmó porque se sabía ya desde el día siguiente de las elecciones que ese era el candidato. No solamente es colocar en la cocina del poder político en Washington a un gusano cubano, sino a un narcotraficante. Es decir, Trump está abrazando al narcotráfico mundial. Esto es importante. Del narcotráfico se va a encargar de muchas cosas con Trump, no tengamos la menor duda. Y yo no estoy inventando que Rubio es un narcotraficante. Busquen los antecedentes. Hay múltiples publicaciones que reseñan toda la trayectoria delictiva de Marco Rubio, quien lo ha apadrinado durante toda su carrera política, a quien obedece, cuáles son los intereses fundamentales que defiende. No solo es terrorista, porque es terrorista, ha financiado operaciones terroristas contra el pueblo cubano. No solo es un gusano de lo más asqueroso de la política mundial, sino que además es narcotraficante. Entonces probablemente vamos a ver la protección de todos los intereses de los narcos en toda la frontera. Todos los pasos fronterizos, mejor dicho, porque no solo es la frontera terrestre, sino que por aire y por mar, que entran a Estados Unidos volúmenes gigantescos, insospechados, de todo tipo de drogas, no solo la cocaína, el fentanilo, la marihuana, la heroína, la droga que te dé la gana entra a Estados Unidos, amparada por las autoridades de Estados Unidos. Y Marco Rubio es representante de uno de los segmentos del narcotráfico mundial. No se nos olvide esto.
Y ahí vas a ver. Ahora, Marco Rubio es enemigo jurado de cualquier gobierno contrario a los narcotraficantes, de cualquier gobierno que se declare soberano, enemigo jurado desde que empezó. Pero a nosotros ni nos va ni nos viene, pues pasamos por Reagan y no derrotamos a Reagan, pues. No lo derrotamos en el campo de guerra. Claro, nos ganó las elecciones. Bueno, Reagan ya su sucesor, Bush viejo. Sí, pero sobre la base de la guerra. Pero su voluntad era destruir al sandinismo y no pudieron con nosotros. Entonces, si vencimos a Reagan y a la CIA y a todos sus servicios de inteligencia en los años 80, con las dificultades más increíbles que puedan imaginar, ¿cómo no lo vamos a vencer ahora? Eso no, la preocupación no es porque nos vaya a hacer algo, no, hombre. No. Nosotros vamos en nuestro camino y vamos construyendo, defendiéndonos, agrupándonos, manteniendo con voluntad férrea la unidad. Y ahí vamos. Pero hay que estar claro quién es Rubio, pues. Porque a veces nos enredamos nosotros con los nombres y que mirá y que no sé. No, hay que buscar por dónde vienen las ramificaciones, de dónde surge cada quien, qué es lo que hacen, de dónde vienen. Siempre hay que buscar, escarbar. Y te digo, hay algunos presidentes de aquí, de América Central y de un poquito más allá, que son narcos. Sí, otro día hablamos de eso. Pero ahora quería contarles esto. Es que quería regresar al tema de que sí es inevitable el declive del imperio y todo lo demás. Miren, Estados Unidos tuvo un presidente interesante. Un anticomunista furioso. La Guerra Fría empieza con Truman, pero después la sigue él. ¿No? Dwight Eisenhower, él fue general. El general jefe de las fuerzas yankas en la guerra contra Hitler en tierras europeas. Y luego fue electo presidente de Estados Unidos y reelecto. Tuvo 8 años allí como presidente. ¿Verdad? Entre 1953 y 1961. ¿Verdad? Entonces, este tipo, general Eisenhower, es el que el otro día se los contaba yo, fue el que, ¿cómo te dijera yo?, conceptúa el poder militar industrial que había en Estados Unidos y lo denomina complejo industrial militar. Yo te decía el otro día también que él originalmente iba a decir complejo militar industrial congresional, porque efectivamente el Congreso es parte intrínseca en Estados Unidos del complejo militar. Pero prefirió ya no mencionarlo congresional para no echarse de enemigos a los diputados y a los senadores. ¿Verdad? Y eso lo dice en su discurso de despedida. Y eso fue cobarde, ¿verdad? No lo dijo cuando le pudieran hacer daño, lo dijo cuando ya se iba. O sea, le quedaban 3 días para irse. El 17 de enero de 1961, Eisenhower comparece en un discurso televisado. En aquella época, eso era inusual, pues, entonces, porque había un televisor por casa, etcétera, y todo el mundo se reunía. Y lo hizo a la hora cumbre, a las 8 de la noche. Entonces, el tipo tenía un discurso preparado, pero después improvisó. No solo se ciñó al discurso escrito preparado, sino que además improvisó. Entonces, en el discurso escrito está lo del complejo militar industrial y él lo explica, que ojalá que no le permitan influir en las decisiones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero yo no quiero hablar de eso, sino que quiero hablar de la parte final de ese discurso. Miren qué interesante. Ya les dije, lo dice un guerrerista, un anticomunista,
Eisenhower no lo podés calificar ni de progresista, ni de nada. Anticomunista, militarista, etc. Entonces, al final, dice este hombre, para que vean cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Esto fue hace 63 años, vamos a cumplir ya 64 años que lo dijo. Dice el tipo, al mirar hacia el futuro de la sociedad, nosotros, usted y yo, y nuestro gobierno, debemos evitar el impulso de vivir solo para hoy, saqueando para nuestra propia comodidad y conveniencia los preciosos recursos del mañana. No podemos hipotecar los bienes materiales de nuestros nietos sin pedir también la pérdida de su patrimonio político y espiritual. Queremos que la democracia sobreviva para todas las generaciones venideras, que no que se convierta en el fantasma insolvente de mañana. La democracia según entienden ellos, ¿verdad? En el largo camino de la historia que aún está por escribirse, Estados Unidos sabe que este mundo nuestro, cada vez más pequeño por lo intercomunicado, debe evitar convertirse, oigan esto, voy a repetir la frase, en el largo camino de la historia que aún está por escribirse, Estados Unidos sabe que este mundo nuestro, cada vez más pequeño, debe evitar convertirse en una comunidad de miedo y odio espantosos y ser en cambio una confederación orgullosa de confianza y respeto mutuos. Lo dice Eisenhower. Esto cualquiera de nosotros lo firma. Pero es que en esto se convirtió Estados Unidos. Lo que él advertía que debían evitarse fue lo que finalmente se convirtió a Estados Unidos. En una comunidad de miedo y odio espantosos. Eso es lo que predican. Eso es lo que producen y lo que predican. Predican odio, producen miedo. Eso es lo que hacen. Y decía que debía evitarse en el largo camino de la historia. ¿Y qué va a hacer? No solo no lo evitaron, sino que deliberadamente lo propiciaron. O sea, ya olfateaba, ya intuía, ya oteaba Eisenhower que por ahí venía la cosa. Entonces, lo dice, hombre, tenemos que evitar esto. Y además dice el tipo, debemos evitar el impulso de vivir solo para hoy y no andar saqueando. Pero ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de todas estas décadas, 6 décadas después de ese discurso? Saquear. Se metieron a Vietnam para saquear. Y habían terminado la guerra de Corea y Eisenhower lo odiaban por eso, por haber terminado esa guerra. Derrotado. Se meten a Vietnam porque la idea era rodear a China y rodear a Rusia y tener gobiernos dóciles ahí, colonias, pues, bases militares y demás. Y además los recursos inmensos de Vietnam, de todo tipo. Los derrotaron. Pero a eso iban. Entonces se metieron así por las buenas con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con no sé quién, con la AID, en toda África, en toda América Latina, ¿a qué? A saquear. A propiciar dictaduras feroces en todos lados y darle la arma a la dictadura y darle los recursos a la dictadura, como Nicaragua con Somoza, para saquear, para empobrecer, para domesticar, para subordinar secula seculorum a nuestros pueblos. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué es lo que hacían en Venezuela? Saquear Venezuela, hasta que Chávez le dijo, hasta aquí llegamos. Y desde que Chávez llegó, se acabó el saqueo. ¿Me entendés? Y así han hecho en todos los países. Entonces, eso que advertía Eisenhower, no hagamos eso, hombre. Fue lo que hicieron. Y ahora está que la crisis energética, que el cambio climático, que el calentamiento global. ¿Quién lo ha propiciado? La potencia imperialista. ¿Y qué hacen por evitarlo? Nada.
¿Y qué hacen para que los países empobrecidos no suframos las consecuencias de sus desmanes? Nada. Miren lo que pasó ahorita, lo que ha pasado estos días en Filipinas. 5 tormentas en menos de un mes. En emergencia tienen al país. Montones de muertos, montones de gente que perdió su casa. Aquí, por ejemplo, nosotros, es verdad, sufrimos lluvia durante ¿cuántos días? Fue el jueves que empezó la lluvia, era el jueves. Y hasta ayer. Ya hoy creo que amaneció bastante seco. Todavía llovió alguito en la madrugada, pues. Pero parece que ya no vamos a tener lluvia en los próximos días. Parece, ¿verdad? Nunca se sabe. Pero ya ves, nosotros, ¿cuál es la gran ventaja de nosotros? La organización del pueblo. Los Comupred, ¿qué son? Es la expresión del pueblo organizado. Y gracias a los Comupred, a ese pueblo organizado, además, parte de los Comupred es el ejército, parte de los Comupred es la policía, el Ministerio del Interior, que son instrumentos del pueblo. El Frente Sandinista a la cabeza. Resultado, la reducción al mínimo de la cantidad de fallecidos. Que yo sepa, hay 2 fallecidos. Un muchacho que se cruza un puente ahí en Cuapa, que está con la poderosa corriente encima. Él desafió la corriente y se lo llevó. Andaba vendiendo pan el chavalo. Se lo llevó. Qué desgracia, ¿verdad? Y después ayer un niño que va con su abuelo a caballo, van a buscar a la mamá de una comarca, van al pueblo, a la Trinidad, a buscar a su mamá donde ella trabaja, y entonces atraviesan una quebrada. La quebrada de pronto se viene una cabeza de agua, los arrastra, el abuelo se suelta del caballo, pero el niño se queda, se abraza al caballo y se lo llevó. Niño y caballo. Claro que tenemos afectaciones y eso da pesar. Gente que pierde todo mojado, que pasa la noche en vela, que el agua le llega hasta 2 metros y medio, le cubre la pared de la casa, o sea, y la angustia, pues, y que el agua sube. Son momentos difíciles que vive la gente, pues, aquí en Nicaragua, bueno, ya no sigamos en Honduras, en Belice ha hecho mucho daño, y en Guatemala, ahora está en el sur de México, bueno, en el suroriente de México. Pero bueno, aquí nosotros tuvimos esa ventaja, pues, tenemos el pueblo organizado, que además hay ejercicios de preparación constante, información permanente, la gente está enterada, sabe de qué se trata. Pero bueno, eso era un paréntesis que hacía, porque era una de las consecuencias del cambio climático, de los desmanes del imperialismo, de ese saqueo que advertía Eisenhower, el saqueo de las riquezas naturales. Lo que es verdad, un guerrerista anticomunista hace 64 años te dice, no hagas esto, y eso es lo que terminan haciendo, y es como profético, ¿no? En el sentido inverso de lo que finalmente ocurrió, pues. Bueno, solo voy a repetir la frase, es que no podemos hipotecar los bienes materiales de nuestros nietos sin pedir también la pérdida de su patrimonio político y espiritual. Es decir, si hipotecamos los bienes materiales, también te vas a estar llevando el patrimonio espiritual y político. Y eso es lo que ha ocurrido. Vean esa sociedad estadounidense, totalmente engañada, está como zombies. Se creen lo que les dicen los grandes magnates y nada de eso es verdad. Pero se lo creen. Y acompañan todos esos esfuerzos guerreristas. Esos soldados que contratan y que los mandan a la guerra, se creen el cuento que andan defendiendo la libertad y la democracia. Eso es lo que te predican en todas esas series de guerra o series policiales de los yankees. Eso es lo que te vienen predicando. Y te ponen, ellos son los campeones de la libertad y la democracia y los pueblos somos los terroristas. En el largo camino de la historia que está aún por escribirse, dice Eisenhower,
Estados Unidos sabe que este mundo nuestro, cada vez más pequeño, debe evitar convertirse en una comunidad de miedo y odios espantosos y ser en cambio una confederación orgullosa de confianza y respeto mutuos, que es lo que está construyendo el BRICS. Una confederación orgullosa de confianza y respeto mutuo. Eso es lo que está construyendo el BRICS. Lo que decía Eisenhower que debía ser Estados Unidos, lo que es la vida, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, pues. Son las 7:17. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:21. Les voy a contar unas historias que son un par de historias que son poco conocidas y otras que muchos de nosotros o las hemos olvidado o conocemos pocos detalles. La primera historia que voy a contar, que no es una historia, es un relato, es el de Arcadia Hernández Pérez. Esta compañera va a cumplir ahorita, el 8 de diciembre, va a cumplir 85 años. Nació el 8 de diciembre de 1939. En la finca Los Placeres, remanentes del feudalismo, ¿no? En Yacica Sur, hoy municipio de San Ramón, antes eso era Matagalpa. Hija de Demetrio Pérez Sevilla y de Eduardo Hernández. Fíjense, recuerden, 1939 nació ella. Pancasán fue en el 67, ella tenía 18 años. Su familia y ella misma eran colaboradores de la guerrilla. Les cocinaban, le hacían mandados, eran correos. Entonces ocurre lo de Pancasán, bueno, y además eran casas de seguridad de los muchachos, de los guerrilleros. Entonces, ahí pasó, en esa casa donde vivía Arcadia con su mamá, con su papá, sus hermanos, sus sobrinos. Ahí pasó Catalino Flores, Oscar Turcio, que le decían Chester, Juan José Quesada, cuyo seudónimo era Polo. Entonces pasa lo de Pancasán y ellas se mantienen en su casita, pero siguen colaborando. ¿Verdad? Entonces, en 1973, en esa zona donde ella vivía, en el Guapotal, después se trasladan al Guapotal. Entonces ahí vivía la familia. Y cerca, en una comunidad vecina que se llama Los Milagros, estaba una gran hacienda de uno de los asesinos de Sandino, Federico Davidson Blanco. Este tipo nosotros lo ajusticiamos en el 79 y en Matagalpa. Un operativo extraordinario que se hizo. Ya lo contamos aquí en Sin Frontera. Y le hicimos justicia. Entonces esa finca la cuidaba la guardia con contingentes importantes de la guardia. Entonces un día de 1973 ella no, ¿cómo se dice? No acierta la fecha, no precisa la fecha. Ella se fue a comprar granos para la familia. Y en lo que ella andaba en la compradera, la guardia llega a la casa y encuentra a muchachos guerrilleros que están en la casa. Entonces los guerrilleros se defienden y matan a un guardia. Y huyen. Entonces la guardia desata una represión salvaje. ¿Verdad? Y la familia, después que salen huyendo los guerrilleros, agarran lo poco que podían agarrar y empiezan a caminar. Arcadia, como andaba en la venta, se va por un lado. ¿Verdad? Y va a parar hasta Santa María de Tapascán. Y la mamá, el papá, la familia, pues, que eran como 30, y la familia, incluso gente vecina,
empiezan a caminar en dirección contraria. Se volaron como 100 kilómetros caminando día y noche, hermano, huyendo de la guardia. Y su objetivo era encontrarse a los guerrilleros, a los muchachos. O sea, que ahí se iban a sentir seguros. Llegaron hasta la Bocana de Parasca. Eso queda cerca del río Illaz. Eso queda lejísimo, en la montaña. En aquellos tiempos era montaña con selva cerrada. Ni siquiera abras. Había que ir abriendo camino. ¿Verdad? Entonces llegaron ahí sabían que ellos que se iban a topar con los muchachos, porque ya habían mandado a decir, y habían logrado hacer contacto con el comandante Víctor Tirado López. Entonces un tipo les da alojamiento, los aloja en su casa. Y ya quedan que el comandante Tirado iba a llegar a los 3 días. ¿Me entendés? Y entonces, pero ellos no saben quién era el tipo. El tipo era juez de Mesta. Y cuando el tipo se da cuenta que va a llegar un guerrillero que se llama, quién sabe qué seudónimo usaba en ese tiempo, el comandante Tirado, el Canoso, que va a llegar, entonces le avisa a la guardia. Le avisa a la guardia, ellos salen a buscar bestias para la caminada, irse a encontrar con Víctor Tirado, pero llega la guardia. Y mataron a la familia de Arcadia y a otra familia, y luego 14 muertos en total. 14 campesinos, incluyendo niños. Los matan y después les prendieron fuego a los cadáveres. Los nombres que Arcadia recuerda son Eduarda Hernández, su mamá, Gregoria Pérez, su hermana, que era menor de edad además, Gregoria Pérez, su hermana, otra hermana, Benicia Pérez, que era menor de edad, José Hidalgo, de 3 años, Carlos José, estos son los nombres que ella recuerda, 7 años, 3 niños de pecho, 6 adultos de la familia Flores, entre ellos César Flores y Patrocinio Flores. Esto es lo que ella recuerda, porque después averiguando ella se fue, encontró, le contaron, etcétera. Pues. 14. Pero es que allí, en esa zona, entre 1967 y 1977, en esos 10 años, ahí hubo por lo menos 5,000 campesinos asesinados. Eran familias completas. No solo los quemaban, los asesinaban, los tiraban en cualquier lado, eran los que subían a los helicópteros y tiraban sus cuerpos, jamás se puede saber dónde están. Eso fue de espanto lo que hizo la guardia en esos 10 años, de espanto. No solo después de Pancasán, el esfuerzo de Sinica, luego esta represión que les cuento del 73, después vino la represión después de la operación Diciembre Victorioso, con el comando de Juan José Quesada, el 27 de diciembre del 74, pues eso fue espantoso, entre el 75 y el 78 fue espantoso, cuando crearon los campos de concentración de Río Blanco y de Gualala. Y de espanto. O sea, el terror, el horror que vivieron los campesinos es inimaginable, sin nadie a quien recurrir para auxiliarse. O sea, y eso se suma a la miseria en la que vivían. Miseria. Con suerte te comían una tortilla con sal. Nunca derecho al agua potable. O sea, era una cosa de espanto, de verdad, compañeras y compañeros. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuánto ha hecho el Frente? ¿Cuánto ha hecho Daniel Rosario en estos 18 años? ¿Y cuánto hizo la revolución en los 10 años de los 80? O sea, el cambio ha sido dramático. Y no se nos olvide esto, pues. Arcadia vive allí en la casa de su yerno y su hija. Su hija se llama Rosa Hernández, en San Rafael de las Nubes, que es jurisdicción de la Dalia, limítrofe con San Ramón. Es un cerro donde ella vive, a 6 kilómetros de la entrada de Cuatro Esquinas.
Entonces ella le pidió ayuda al Frente Sandinista porque se cayó. Y la pobre ya no puede caminar sin ayuda. Entonces le pidió al Frente Sandinista, a su secretario político de la Dalia, un andarivel. Porque ahí silla de ruedas no le sirve. ¿Por qué? Piso de tierra y porque es un cerro. Lo que le sirve es el andarivel. Ustedes ven esa foto. Es el compañero secretario político que le lleva el andarivel que ella pidió. Estaba feliz la viejita. Son cosas, pequeñas cosas que producen tantos cambios en la gente, ¿verdad? Queremos saludar a doña Arcadia, a toda su familia, a los compañeros del Frente Sandinista en la Dalia, que ahí se mantiene todo el mundo, ¿verdad?, en la lucha. Son las 7:31, esa es la primera historia. Esta otra historia, bueno, historia no, este es el primer relato. Esta otra es poco conocido en Jinotepe, sí lo saben, creo yo, pues. ¿Cómo que se llama el compañero? Mario Cruz. A ver si Mario Cruz se acuerda de esto. Los héroes de la renta le llaman. Bueno, en aquellos tiempos, lo que pasa es que son tantos los muertos, ¿verdad? Y tantas las acciones heroicas. Este es un relato, yo lo tenía guardado desde hace tiempo. Y como hoy precisamente se cumplen 46 años de este evento, lo vamos a contar hoy. Lo escribió Ramón Edelberto Matus, compañero que vive, hermano de Jorge Matus, héroe de Pancasán. Entonces, Ramón Edelberto Matus hizo este trabajo, o sea, se fue a conversar con la gente, no es que lo hizo él desde su escrito, no. Conversó con Alan Zúñiga, que en paz descanse, que fue uno de los grandes, ¿cómo te dijera yo?, que mantuvo la llama del frente del sandinismo en los años duros de los 90. Uno de ellos fue Alan Zúñiga. Murió hace como 2 o 3 años, no más, hace como 4 años murió Alan. Julio Vega, Félix Telles, Marco Tulio Navarro, Wilfredo Mena, con los que habló. Juan José Narváez, que fue testigo de lo que vamos a contar, porque él era hijo de los dueños de la última casa de seguridad del jefe de este operativo. Nubia Peinado Umaña, que conoció al jefe de este operativo y fue combatiente en los barrios orientales de Managua. Una sobrina de Ismael, el jefe del operativo, que se llama Giselle de Los Ángeles Evans Amador. Angélica Narváez, que fue testigo de estos eventos, hija de la dueña de la casa en el barrio San Felipe. Vilma Acevedo, otra testigo, y vamos a contar cómo fue. Carlos Matus, que fue testigo presencial porque era el jefe de los socorristas que llega al sitio. Entonces, sobre la base de todo este testimonio es que Ramón Edelberto Matus escribe. Yo no lo voy a leer todo, después voy a hacer un resumen y a contarles cómo fue esto de los héroes de la renta. Fueron 3 chavalos. 3 chavalos. Uno de Managua, de la colonia Nicarao, de los comandos revolucionarios del pueblo, que lo trasladan porque ya se había quemado después de la insurrección de septiembre. Entonces lo mandan a Carazo a organizar comandos en Carazo, ¿verdad?, y ejecutar acciones. Entonces 2 de los chavalos que habían reclutado se llamaban Jonathan Amador Cisnero, se llamaban Ángel Amador Pavón y Félix Benjamín Mercado Guevara, ambos de Mazatepe. Y Jonathan, que viene de Managua. Jonathan ya era un hombre experimentado, chavalo, pero experimentado en la insurrección de septiembre y en acciones anteriores, además con una formación política sólida. Los comandos revolucionarios del pueblo se caracterizaban por eso, por dar una formación político-ideológica y además formación militar. Y eran muy intrépidos, los comandos eran muy intrépidos, hacían acciones ofensivas, no era que de los que se quedaban de los brazos cruzados, de los que echaban, eran muy audaces, ¿no? Entonces, ¿cómo era Jonathan Amador? Según la descripción que logró recoger Edelberto, un chavalo flaco, alto, pelo crespo, ese que están viendo en la foto, ¿verdad?
Entonces él había logrado una casa de colaboradores que era difícil que la guardia sospechara que tenían sandinistas allí. ¿Ya? Era la casa de alguien, de una familia de los ricos de Jinotepe. Es que recordemos de dónde viene Jinotepe, que lo describe muy bien Ramón Edelberto. Jinotepe, los ricachones de Jinotepe vinieron de Granada. Bueno, otro día cuento eso. Entonces, era la familia Narváez, ahí de Jinotepe. Ahí vivía él. De ahí sale el operativo. Va con su pañoleta. Él usaba una pañoleta roja y negra en la rodilla, siempre. Va con una pistola, va con una dotación de bombas de contacto y el objetivo es asaltar la oficina de rentas de la Dirección de Ingresos de la Guardia, de la dictadura, donde se manejaba mucha plata en efectivo, porque la recaudación de impuestos se hacía en la oficina de renta. Lo que hoy nosotros conocemos como la DGI, la oficina de rentas de la Guardia. Además era departamental. Toda la gente del departamento llegaba a una casa determinada a pagar sus impuestos en Masaya, en Managua, donde fuera. En Carazo estaba allí. Y en ese tiempo Jinotepe era muchísimo más pequeño y además rodeada de cafetales, porque los cafetales empezaban en Jinotepe, Diriamba, qué sé yo, y pegaban con San Marcos y Mazatepe. Hoy en día ya no hay cafetales. Recuérdense que la Roya lo acabó entre el 78 y el 81. ¿Verdad? Entonces, los dos chavalos de Mazatepe eran de Veracruz. ¿Verdad? Félix Benjamín Mercado Guevara era hijo de Lencho Mercado, le decían brujo de Mazatepe, era muy conocido en aquellos tiempos, y de María Guevara. Entonces él tenía 14 años, pongan cuidado, tenía 14 años. Entonces el cipote, para escaparse, le dice a la mamá: ay, no aguanto el estómago, maestra. Voy a ir a la sanidad, porque así se le decía al centro de salud. Y así sale, y se va para la misión en Jinotepe. El otro chavalo acababa de cumplir 17 años. ¿Verdad? Y Ángel Amador Sánchez. O sea, eran cipotitos, dos cipotitos. El que era experimentado era Jonathan, que ya, además, se le decía incluso en el ambiente comandante. Ismael era su seudónimo más conocido, aunque también lo conocían como Luis, como Huicho, algo así. Y entonces ahí Ismael estaba en esa casa de Jinotepe con otra chavala del frente, clandestina también, ¿verdad? ¿Dónde quedaba la oficina de renta? Ahí en Jinotepe. En una casa esquinera frente al Club Social, una cuadra al norte de la Escuela Normal. ¿Verdad? Y entonces el operativo lo iban a ejecutar después de un trabajo de inteligencia que había hecho la célula del frente ahí en el Rosario, que le pasa la información a la estructura de mando, que después le asignan la tarea de ejecutar la recuperación económica en la renta al comando encabezado por Ismael, por el compañero Jonathan Amador Cisneros. Entonces, dice Ramón Edelberto, estaba lejos, la casa de la renta estaba lejos del cuartel y estaba muy cerca de los cafetales, porque 100 metros al este estaba la iglesia del Calvario. Y de ahí empezaban los cafetales hasta San Marcos y Mazatepe. Y por el sur se podía llegar hasta el Rosario de Santa Teresa, a 3 cuadras de distancia de la renta. Y en todos lados tenían colaboradores, pues, casas de seguridad. Entonces, a ver, este muchacho también, Ismael, que es de la Nicaragua, había estado en Ciudad Sandino. Lo que hoy conocemos como Ciudad Sandino, que en aquel tiempo se conocía como OPEN 3, Operación Permanente de Emergencia Nacional
número 3, porque hubo un Open 1, un Open 2 y después el Open 3, todo después de huracanes o inundaciones, tormentas que hubo en Managua. Entonces la Guardia los sacaba de ahí y los ponía en distintos sitios. Así nació Ciudad Sandino, allá en el 71, 72, por ahí. Bueno, entonces, ¿qué más? Les quiero contar cómo fue esto. Fíjate que aquí menciona a dos compañeros más, Silvio, Moisés Ticay, que era el segundo al mando de los comandos allí en Jinotepe, que cayó en la toma de San Marcos. Y él que le asigna a los dos chalos de Mazatepe a Jonathan, a Ismael. José Emilio también era su seudónimo. O comandante Chepe, ¿no? Entonces, bueno, se van. Por cierto, la mamá de Jonathan, por lo menos en 2020, aún vivía. Tenía 89 años. O sea, ahorita si aún vive, tendría 93. ¿Verdad? Fíjate que Jonathan, uno de sus pleitos cuando vivía con la familia, era que su hermana también quería meterse al frente. Y su hermana tenía 13, 14 años. Él había andado en Solentiname, Jonathan, para el 76, 77, por ahí. Y entonces cuando regresa de Solentiname, él llega cambiado y dispuesto a meterse a la lucha contra la dictadura y incorporarse al frente. Entonces la hermana también, que tenía 13, 14 años, y él peleaba con la cipuesta para que no se metiera porque estaba muy chavala. Pero la chavala se metió y la chavala cae en el repliegue. O sea, son dos los hijos de María del Socorro, la mamá de Jonathan, dos los hijos caídos. Y aún vive. Y a su marido se lo había matado un ladrón. Lo mataron en un incidente de delincuencia común y ella quedó viuda. ¿Verdad lo que es? Y con semejante sufrimiento encima, más sus enfermedades. 89 años tenía hace 4 años. No sé si aún vive la mamá de Jonathan. María del Socorro se llama. Bueno, el caso es que su hermana se llama Cela Patricia Amador Cisneros. Ahí está la placa. Cela Amador. Jonathan Amador. Esa es una placa en la colina de Nicaragua, colocada, si mal no leo, allí en 1980, ¿verdad? 26 de junio de 1980, ¿verdad? Que es la caída de Cela, hermana de Jonathan. Cela es la chavala a la que Jonathan quería convencer de que no se metiera. Y ella cae en el repliegue ahí, en Piedra Quemada. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues llega el comando, van los chavalos, ¿verdad? Ya poco antes de llegar a la renta, se cubren la cara con pañuelos rojos y negros. Lo primero que hacen es reducir y desarmar al vigilante. ¿Verdad? Entran, uno de ellos se queda en la puerta vigilando, los otros dos se encargan del operativo, incluyendo a Ismael, que está de jefe. Ismael, los chavalos gritan, pues, somos del Frente Sandinista, patria, libre o morir, gritan consignas. Y además Ismael le da un chagüite breve, rápido, que para qué van a hacer el operativo, por qué lo hacen, y le dicen a la gente, mira, esto no es contra ustedes, manténganse tranquilos, después que nos vayamos, quédense en las oficinas, no salgan un tiempo prudencial, no les vamos a hacer nada, no son ustedes el objetivo. Ni los empleados, ni los que estaban de usuarios, pues que llegaban a pagar sus impuestos o lo que sea. Pero hay dos errores que cometen. El primer error es que ellos sabían de antemano que la guardia patrullaba, siempre iban 2 patrullas. Pero después no iban una detrás de la otra, sino que pasaba un Becat, que eran esos jeeps que iban 2 adelante y 2 atrás, pero los 2 de atrás viendo de frente hacia los que vienen detrás. No sé si me explico, ¿verdad? Bueno, entonces, y después de ese Becat te pasaba como 300 metros de distancia había entre uno y otro. O sea, tardaba como, si iban lentos, podían tardar hasta 2, 3 minutos. Pero entonces el chavalo ve que pasa el primero y se apura y cree que ya no va a pasar el segundo. Entonces, vámonos. Pero además hay otro error.
una de las empleadas o de las personas, una mujer que estaba ahí, yo no estoy claro si era empleada o no, se sale. Y cuando ya viene la segunda patrulla, le dice, ahí están unos sandinistas, son 3, están robando, no sé qué. La guardia avisa por radio, la guardia rodea, la guardia... Entonces salen los chavalos, va Ismael al frente. Ismael se enfrenta a la primera patrulla para darle tiempo a los dos cipotes que huyan. Los dos chavalos se meten por un callejón, pero cuando topan que van a salir a los cafetales, ya está la guardia ahí. Entonces retroceden, los capturan. Ya a Ismael ya lo han abatido, ya lo han matado. Ismael queda tirado en el pavimento con 2 balazos en el pecho, su pañoleta roja y negra, y los 2 chavalos los capturan. Los esposan, los enchachan, los arrodillan. ¿Cómo sabemos eso? Porque llegan los socorristas en una ambulancia. Y el jefe de los socorristas, como ya les dije al principio, era Carlos Matu. ¿Verdad? Entonces, pero además, estos chavalos se meten en ese callejón y primero entran en una casa y se meten en un callejón, ¿me entiendes? Pero bueno. Y los 2 chavalos quedan amarrados, los socorristas los ven amarrados, ¿verdad? Y la guardia les ordena irse. Y después los matan a los 2 chavalos. ¿Cómo sabemos que los mataron? Primero, que los mataron presos. Primero, porque los vieron los socorristas. Y segundo, porque aparece esa foto espantosa en Novedades. Ahí están los tres cipotes. Miren que las 2 caras, el de la derecha y el del centro, son criaturitas. Los 3 jóvenes, pero son criaturitas, sobre todo. El último es el más criaturita de todos. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1978. Había una muchacha, una secretaria de ahí de la renta, Vilma, que se puso a rezar con los chavalos para que todo saliera bien, para que cuando salieran de la oficina no los mataran. Bonito, ¿no? Con un rosario en la mano. Vilma Acevedo. Por eso se sabe qué fue lo que pasó dentro de la oficina de la renta, pues. ¿Verdad? Y bueno, pues así fue. Ismael murió defendiendo a sus compañeros para que salieran, para que pudieran huir. Entonces se queda como contención. Y ahí lo mata la guardia y después matan a los 2 chavalos. Después salió diciendo la guardia de que había sido un delincuente común, que no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, así fue. Y finalmente, bueno, son las 7:48 y nos vamos a hablar más después de las 8, mano. Así que Omar va a sufrir. ¿Ah? Porque quiero contar lo de la sorpresa. ¿Cómo no voy a contar lo de la sorpresa? Además me escribió Ander, un gran compañero de la solidaridad de los trabajadores vasco-francés. Ander le decimos todos, ¿no? Porque él conoció a Ronald Paredes. Ronald Paredes, Denis Espinosa y 5 compañeros más, entre ellos Juan Matus, periodista matagalpino, fueron asesinados por la contrarrevolución el 15 de noviembre de 1984, hace 40 años. Y un día antes, el 14 de noviembre, la contra llegó a la cooperativa, era sorpresa, la destruyó y asesinó a 18 campesinos. Y ese mismo día, que fue que tendieron emboscada, previendo que iban a llegar refuerzos o gente que iba a ayudar a los de la sorpresa, mataron a otro compañero, un muchacho que venía a hacer trabajo era empleado del Banco Nacional de Desarrollo del Banadés. Entonces, queremos contar un poquito. ¿Cómo lo sabemos esto? Por testimonios de la gente que lo recopiló, entre otros. Esto salió en el New York Times, por cierto. Ahí tenemos el recorte del New York Times con un lenguaje asqueroso que lo firma, no me acuerdo cómo se llama el periodista, famoso periodista de Yankee, maldito, que no me acuerdo el nombre ahorita.
los rebeldes, ataques a la economía, que no sé cuánto, o sea, asqueroso. No eran asesinatos, eran muertes en combate. Campesinos defendiendo su cooperativa, el beneficio del café, los tractores, el medio de vida, el sustento y demás. Era 15 de noviembre, 14 de noviembre, están preparándose ya para la cosecha del café. Y por eso llega la Contra. La Contra tenía como objetivo obsesivo destruir las cooperativas. Era obsesivo, porque sabían que ese era el germen de la nueva sociedad. Lo que decíamos, no solo luchar para destruir lo que te oprime, sino que además vas construyendo al mismo tiempo lo que te libera. Entonces hay un estadounidense, parte de los testimonios que se rindieron ante el Congreso de Estados Unidos, que se llama Reed Brody, que escribió este testimonio, y después está lo que escribió también Stephen Kinzer, se llamaba ese periodista. Espero que se llamaba, porque se volvió maldito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sale el mandador de la sorpresa, va a ser mandado, pues, a traer leña, se fue en el tractor. Y van al Sarayal. El Sarayal es una comarca donde queda la sorpresa. El Sarayal queda al sur de la sorpresa, como a 3 kilómetros queda el caserío. ¿Verdad? Entonces va en el tractor a buscar leña. Pero cuando él va a buscar leña se da cuenta que ahí viene la Contra. Entonces se regresa a avisarle a los campesinos, viene la Contra. Todos tenían su plan de defensa de la cooperativa. Algunos de ellos tenían armas, 10 de ellos tenían armas de los milicianos, de BZ, o sea, armas de mala calidad, pues, pero algo podías hacer, pues. Entonces, más o menos unos 20 campesinos logran tomar posiciones, ubicarse. Las mujeres con los niños empiezan a subirse a las lomas, etcétera, salir del CDI donde los tenían, pero rodean la finca los cabrones Contra. Y entonces ahí matan a 10 de los milicianos, incluyendo a Yamilet Sevilla, de 17 años, embarazada. ¿Verdad? Julia Picado González estaba en su casa con 6 de sus 8 niños. Agarró la leche del niño de 18 meses y huyó. Al tiempo que los Contras gritaban: si encontramos a las mujeres de los piricuacos en sus casas, les vamos a cortar la cabeza a ellas y a toda la familia. Y le dispararon, iba corriendo con los chavalos, le dispararon, pero logró salir. Y desde ahí vio cómo la Contra le metió un balazo a su marido, un balazo en el hombro a su marido, y luego le pusieron una granada en la cabeza y se le explotaron. Ella vio todo eso y sus niños. Santo González estaba en su casa cuando escuchó los disparos. Se arrojó al suelo y entre las rendijas de la pared vio a los Contras que rodeaban la finca. Su hijo, José Alejandro Pineda González, estaba frente a la casa. Lo agarraron vivo, cuenta Santos. Lo golpearon en la frente con un machete. Lo machetearon y le sacaron los sesos. Y luego quemaron su cuerpo. Esa es otra cosa, Carlos, solo de Ronald Paredes, eso es aparte. Destruyeron el beneficio de café. Tenían 600 libras de café ya. Las despulpadoras, 3 dormitorios, la oficina, la cocina, las bodegas donde guardaban los frijoles, el arroz, los fertilizantes, los galpones donde dormían los trabajadores y los cortadores. Solo unas cuantas casas, 2 motores, el molino y el generador eléctrico no fueron destruidos. ¿Verdad? Mataron a Telma González y a su tierno niño de 16 meses de edad, José Rodolfo Ruiz, a Carlos José Mejía, otro niño de 4 años. Una vez que los Contras toman la finca,
fueron examinando quién estaba muerto, quién estaba herido. A los heridos los fueron rematando uno por uno, con bayoneta, con fuego de fusilería y con granadas. Secuestran a una parte, dos de ellos, a unos misquitos que estaban ahí, también a dos compañeros, dos de los miembros de la cooperativa, Benito Talavera y Nicolás Medina. Y a Benito le ordenan que vaya a avisarle a todos los de la cooperativa que van a quemar la casa, que se salgan. Y después los pobres, obligados por la contra, quemaron las casas. ¿Y qué fue de espanto esto? 17 asesinados el 14 de noviembre de 1984. Encontraron el cuerpo de la muchacha, la miliciana Yamilet Sevilla, que estaba embarazada. Le habían perforado el vientre con bayoneta para sacarle el niño. Vean qué espanto. A Luis Armando Morales, el mandador, el que se regresa, hallaron su cuerpo sin manos, sin pies, sin testículos. Lo mismo le hicieron a Edmundo Mundo Cruz. Le habían destrozado la cara a punta de bayoneta y después le cortaron los testículos. Pero Ramiro, que ya les dije, con la cabeza desbaratada, también le cortaron los testículos. 3 misquitos, cuyo nombre no tenemos. Una maestra y 2 niños, Élida y René Torres. Fue de espanto. Cuando la noticia llega a Jinotega, esa misma tarde, la tarde del 14 de noviembre, entonces, en la madrugada, Ronald Paredes, que es el secretario político de Jinotega atendía, por supuesto, la sorpresa, y el secretario de organización, que era Denis Espinosa, los dos deciden ir a la sorpresa y llevan con ellos a otro compañero de la Secretaría de Organización, Hilario Duarte, llevan con ellos a un compañero de la Seguridad del Estado, Miguel Ángel Estrada Granado, llevan con ellos al periodista Juan Matus, llevan con ellos a Francisco Gutiérrez. ¿Por qué va Francisco Gutiérrez? ¿Qué funcionario van a ir? Porque la tarde anterior, después de la masacre, la sorpresa, la contra hizo una emboscada en la carretera, en el camino pues, que conducía a la sorpresa, ahí por el Sarayal. Y entonces, en el primero que pasa es un vehículo donde va un compañero de apellido Castro, Ebenor Castro Ibarra. Entonces él va, lo emboscan y lo matan. De puro aire, pues. Y dejan el cuerpo ahí tirado al lado del vehículo en el que iba el pobre compañero. ¿Me entendés? Entonces, como no sabe nada de Ebenor, se monta en el jeep Francisco Gutiérrez. El jeep era conducido por Hipólito Apolinar Díaz. Y se van los 7 rumbo a la sorpresa. Y lo están esperando los contras. Ahí murieron 6 de los 7, el 7º murió después, pero ahí quedaron muertos tirados los cadáveres, perdón. Juan Matu, un gran compañero, yo conocí a Juan Matu, Chele, regordete, tenía 34 años al momento que lo matan, nació en 1950, se bachilleró en el 68. Muchas gracias a Alberto de Matagalpa, Alberto Castro, que nos ayudó con algunos datos de Juan Matu. Lástima que no están todos, pues. Pero bueno, un esfuerzo que hizo Alberto. Se bachilleró en el Instituto, el Instituto Liceo Picado, estudió periodismo en Managua. Su familia desde siempre es colaboradora del Frente, ahí fue casa de seguridad de un montón de compañeros. Y Juan Matos trabajaba en Radio Insurrección y era el corresponsal de guerra del diario Barricada para la sexta región. Un gran compañero. Tranquilo, risueño. Pero era grande, Juan Matus fue grande. Entonces cierro esto con el programa, ya que va a variar a las 8 de vengo hablantín hoy en venganza porque Carlos Hurtado no quería hacer el programa, ¿me entendés? Entonces nos dice Ander, el 14 y 15 de noviembre se cumplen los aniversarios de los ataques en La Sorpresa
y en la cooperativa Ernesto Acuña, La Perla, y de la emboscada en el Sarayal, acciones perpetradas por la contra en el Cuaj y Ortega. El 14 de noviembre fue el ataque a la sorpresa. El 15 de noviembre emboscan y asesinan en el Sarayal a los compañeros que acabo de mencionar, Ronald Paredes, Denis Espinosa y demás compañeros. El mismo día que matan a los dos compañeros, se produjo también el ataque contra la cooperativa Ernesto Acuña, que queda en La Perla, más o menos a 15 kilómetros al sur de la sorpresa. Y dice André Ander, es bueno recordar que Ronald Paredes organizó esa cooperativa, que entonces se llamaba La Perla. Eso fue como en 1982, cuando él estaba ubicado en el Zonal de Abisinia. Fue Ronald quien fundó la cooperativa con 22 familias que venían, algunas de Yalí, otras de Tisle, otras de La Pavona, si la memoria no me falla. El presidente de la cooperativa era Marcos Castro. Se comenzaba a cultivar café, pues no había mucho café en ese lugar. En 1985 estuve con Óscar González, un compañero del Midinra de la sexta región, para ver las posibilidades de formar a 3 chavalos en la escuela de mecánica que tenía el Midinra en el Cacao, en Chahuitillo. Al día siguiente del ataque a la sorpresa, una parte del mismo grupo de 400 contras de la Fuerza de Tarea de Mike Lima del Comando Regional Dirigense fue a atacar la cooperativa Ernesto Acuña a las 6 de la mañana. En la cooperativa, unos 30 compañeros resistieron el ataque desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y no hubo ni una baja sandinista. Probablemente los compañeros del Ernesto Acuña supieron del ataque a la sorpresa y se prepararon. Como eso queda relativamente cerca, se prepararon. Resistieron, ni uno murió y mataron a 7 contras ahí en La Perla, en la cooperativa Ernesto Acuña. ¿Verdad? En ese momento Marcos Castro estaba al frente de la defensa de la cooperativa. El refuerzo de tropas llegó desde la Dalia como a las 11 de la mañana y los contras se corrieran, abandonando los cadáveres de sus 7 compinches. No estuve en ese momento en el lugar, pues andaba en los preparativos para movilizarnos a la zona de La Unión, La Colonia y La Paz del Tuma. André Ander. Dice André que Marcos Castro, que fue el jefe, era el presidente de la cooperativa, ese compañero que estamos viendo en pantalla, que fue el jefe de la defensa de la cooperativa, a él lo mata la contra en 1989 en la zona de Abisinia. Él iba en un vehículo y ahí lo mataron a Marcos Castro. ¿Cuántos nombres he dado? Como 25, 30 nombres de compañeros y de compañeras, héroes y mártires de la revolución. Honor y gloria, sangre santa por la cual debemos continuar venciendo y acabando la pobreza. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.